Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Reconozco que es un triángulo rectángulo porque tiene uno de sus ángulos recto o de 90 grados. Entonces, el hecho de tener un triángulo rectángulo me permite, para calcular las medidas de sus lados o de sus ángulos faltantes, utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, digamos. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o el coseno de algún ángulo va a ser igual a su cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de alguno de los ángulos va a ser igual a su cateto opuesto, me estoy refiriendo al ángulo, dividido su cateto adyacente, me estoy refiriendo al ángulo. ¿Por qué digo esto? Es porque siempre va a depender de cuál es el ángulo que considere, cuál va a ser el cateto opuesto, porque es el cateto opuesto de ese ángulo, no es el cateto opuesto del triángulo, es el cateto opuesto del ángulo. Entonces, nosotros tenemos el triángulo rectángulo y los dos lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90, estos dos lados son catetos. Si ustedes trabajaran con Pitágoras, por ejemplo, lo único que les interesaría saber es que estos dos son catetos, los dos lados que forman el ángulo recto. Y el tercer lado, el mayor, va a ser la hipotenusa. La hipotenusa es el mayor de los tres lados. Vieron que a simple vista esta medida es mayor que esta y mayor que esta. También la hipotenusa la pueden asociar con el lado que se encuentra enfrente al ángulo de 90. Y si no, como ya les decía, el ángulo de 90 está formado por los dos catetos y el lado que sobra, digamos, ese lado va a ser la hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. Ahora recién nosotros nos vamos a poner a resolver el ejercicio, digamos. Entonces, supongamos que se nos pide calcular la medida de este cateto. Entonces, nosotros tenemos que ver este cateto si es opuesto o es adyacente, dependiendo del ángulo con el cual querramos trabajar. Porque nosotros, el ejercicio nos da este dato, que el ángulo este mide 50, pero nosotros sabemos que este mide 90, este mide 50, entonces podemos deducir o calcular cuánto mide este otro ángulo de acá, ya que sabemos que la suma de los tres nos tiene que dar 180. Entonces, quiere decir que si nosotros sumamos 90 más 50 más este ángulo de acá, lo voy a llamar beta, más beta, tiene que dar 180. Entonces, esto podría ser una ecuación. Resuelvo esta ecuación donde 90 y 50 están sumando, pasan restando acá, entonces va a quedar 180 menos 140, beta va a ser igual a 40. Entonces, el ejercicio no nos lo decía, pero sabemos igual ahora que este ángulo mide 40. Entonces, al saber esto, nosotros podemos elegir si queremos trabajar con este ángulo o queremos trabajar con este ángulo. Da lo mismo el ángulo que ustedes elijan. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, eligen el ángulo que quieran. Entonces, elijo, por ejemplo, elijo este ángulo, ¿no? Entonces, como yo elegí este ángulo, ahora voy a ver en relación a este ángulo, este cateto es opuesto o es adyacente. En relación a este ángulo, el ángulo que elegí,
este cateto es opuesto o es adyacente. Entonces, el cateto que forma el ángulo, vieron que un ángulo se forma por dos lados, ¿no? Uno de ellos es la hipotenusa y el otro va a ser adyacente. El cateto que está formando al ángulo, ese cateto va a ser adyacente. Pero entonces, les vuelvo a decir, es cateto adyacente del ángulo de 50. No es cateto adyacente del triángulo o de cualquier ángulo que ustedes quieran elegir. Si después, al correr del ejercicio, ustedes cambian de ángulo, empiezan a trabajar con el ángulo de 40, esto no va a ser un cateto adyacente del ángulo de 40. Es cateto adyacente del ángulo de 50, que fue el que elegí para trabajar. Y después, este otro cateto va a ser cateto opuesto, porque se encuentra enfrente al ángulo de 50. O, como ya dedujeron que este era el adyacente, por descarte, este va a ser el cateto opuesto del ángulo de 50. Entonces, siempre que trabajen con el ángulo de 50, pueden decir que este cateto es adyacente y este cateto es opuesto. Entonces, se nos pide calcular la medida del cateto opuesto. Y tengo como dato la hipotenusa, que la hipotenusa es igual a 8. Entonces, tengo hipotenusa y quiero cateto opuesto. Entonces voy a buscar en las fórmulas cuál de las tres trabaja con cateto opuesto e hipotenusa a la vez. Acá trabajan con cateto opuesto, pero no trabaja con hipotenusa. Acá trabaja con hipotenusa, pero no trabaja con cateto opuesto. Entonces, el que trabaja con cateto opuesto e hipotenusa es seno. Entonces, por eso yo digo que voy a trabajar con esta fórmula. Entonces, sé que voy a trabajar con esto, lo que voy a hacer es sustituir los datos. Entonces me dice seno del ángulo. ¿Del ángulo qué ángulo? El ángulo que elegí, el ángulo que dije que iba a trabajar. O sea que va a ser el ángulo de 50. Igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el lado que quiero calcular. Dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8. Entonces, eso voy a sustituir. Y voy a escribir seno del ángulo de 50 es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, dividido la hipotenusa, que dijimos que vale 8. Entonces, seno de 50 se puede hacer en la calculadora. Seno de 50. Me aseguro de que la calculadora está en DEG y ahí me dio 0,76. 0,76 sustituyo. En lugar de seno de 50, sé que el seno de 50 vale 0,76. Entonces, esto va a seguir siendo igual al cateto opuesto sobre 8. Quiero saber cuánto vale el cateto opuesto. Entonces, voy a despejar. Esto, a partir de ahora, esto acá es una ecuación. Quiero despejar este valor de acá. Entonces, para despejar, tengo que lograr que quede solo de uno de los dos lados del signo de igual. Para eso, voy a sacar el 8. El 8 está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Entonces va a quedar 0,76 por 8 igual al cateto opuesto. Esto lo hago en la calculadora también. 0,76 ya lo tengo ahí. Por 8 dio 6,12. 6,12 va a ser igual al cateto opuesto del ángulo de 50, porque estoy trabajando con el ángulo de 50. Entonces, este cateto va a medir 6,12. Luego, ahí quedaría terminado el ejercicio, porque nos podría pedir que calculemos la medida de este cateto. Pero ahí sería empezar de nuevo y planteándome lo mismo. Elijo cuál es el ángulo que quiero trabajar. Si elijo el de 50 sería una buena idea, ya que ya sé que este es el cateto adyacente del ángulo de 50, ya sé que este es el cateto opuesto del ángulo de 50,
Y la hipotenusa va a seguir siendo la misma siempre. Entonces, me convendría elegir seguir trabajando con este ángulo y ver, tengo hipotenusa y voy a calcular cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas voy a usar? Voy a hacer este otro para que vean el despeje de acá. Porque además de tener como dato la hipotenusa, también tienen como dato ahora, porque ya lo descubrieron, la medida del cateto opuesto. Entonces, tenemos cateto opuesto y tenemos cateto adyacente. Y queremos cateto adyacente. Siempre hablando del ángulo de 50. Entonces, si ustedes miran en la fórmula que relaciona el cateto opuesto con el adyacente es tangente. Entonces, me convendría usar tangente en este caso. Entonces va a ser tangente del ángulo, el ángulo de 50, porque estoy hablando del cateto opuesto y cateto adyacente del ángulo de 50, es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto del ángulo de 50 es 6,12. 6,12 dividido cateto adyacente es lo que quiero calcular. Cateto adyacente. Entonces, tangente de 50, lo puedo hacer en la calculadora. Tangente es tangente de 50 va a ser igual a 1,19. Entonces, sustituyo por 1,19 a la tangente de 50. Es igual a 6,12 dividido el cateto adyacente. Entonces, quiero ahora descubrir el valor del cateto adyacente. Entonces, a partir de este momento, como les decía, lo que tengo es una ecuación. Hay que despejar el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente está dividiendo. Lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces va a quedar 1,19 por cateto adyacente igual a 6,12. Entonces, ustedes van a decir, sigue el cateto adyacente sin estar solo. Pero entonces, en el siguiente paso, ahí sí lo voy a dejar solo, porque voy a sacar este de acá. El tema es que cuando estábamos acá arriba, yo no puedo sacar a este, porque el cateto adyacente lo está dividiendo a él. Entonces, no lo puedo sacar. Entonces, tengo que hacer este paso extra, digamos, y ahí sí. Entonces, dejo ahora sí al cateto adyacente solo, y el 1,19 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y va a quedar que el cateto adyacente es igual a 6,12 dividido 1,19. Eso es igual a 5,14. Entonces, eso va a ser la medida del cateto adyacente. 5,14 va a ser esta medida acá. Y vieron que se cumple de que este cateto mide 5,14, este cateto mide 6,12 y la hipotenusa mide 8. La hipotenusa es el lado mayor, entonces tiene sentido que esta medida sea la mayor de las medidas. Si ustedes en algún cálculo tienen un número mayor en los catetos, seguramente hay algo que hay que corregir.